Buen día para todos, una vez más un gusto, placer enorme de saludarlos. Comienza UNASPU TV, otro domingo más a través de la red, llegando a cada rincón del país, de norte a sur y de este a oeste, en un noviembre muy especial sin duda. Ahora sí, rumbo final, recta final a lo que va a ser la elección del 28 de noviembre, donde nuevamente desde la UNASPU va a estar el representante social en el Banco de Previsión Social, como lo ha sido desde que empezó, desde que se instauró esto, como, bueno, cada 5 años se vota, y que es un representante social, reiteramos, como siempre Baldassari lo está diciendo, que no es nada menor y que de ese tema también vamos a hablar en la mañana de hoy. Y es un gusto estar recibiendo al secretario general de la UNASPU en esta recta final que sin duda cansadora, con un montón de esfuerzo, con muchas alegrías, un montón de cosas pasan ayer, ¿no? Buenas mañanas. Buenas mañanas, estamos en esta recta final efectivamente, con todos los compañeros de UNASPU, los integrantes de la lista, encabezada por Sisto Amaro, digamos, en la dirección de este esfuerzo final que tenemos que hacer entre todos para consagrar una vez más que el representante de los jubilados y pensionistas salga del seno de una organización social. Es decir, que no es un grupo de personas que firman y que sin que haya una organización atrás, se presenta a una elección, sino que acá tenemos una organización como la UNASPU que nació justamente para unir a todas las asociaciones de jubilados y pensionistas del país, para que sea la que cuando en el año 92 se eligió por primera vez el representante de los jubilados y pensionistas al directorio del BPS, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución de la República en su reforma del año 67, que es la de integrar los directores sociales al directorio del BPS. Es decir, que de esta manera fueron 4 designados por el gobierno de turno, por lo que responden a partidos políticos, y 3 que son representantes de los trabajadores, de los empleadores, los jubilados y los pensionistas, que son 3 representantes sociales que debe de surgir desde una organización social, de tal manera de que esto es algo serio, duradero, permanente, constante, de trabajo diario durante cada año y durante todos los años, como lo ha venido haciendo UNASPU desde el año 92, cuando ingresó el 7 de octubre de aquel año don Luis Alberto Colotuso, y que la UNASPU, que ahora cumple 30 años, el 5 de diciembre, fue la organización que impulsó por primera vez su candidato para el directorio del BPS, y que posteriormente el maestro Fernández, el profesor Gesestari y Sisto Amaro han venido siendo los representantes de los jubilados y los pensionistas, y que en esta oportunidad, digamos, tenemos una lista que fue electa por el voto de los 90 asociaciones de jubilados y pensionistas que integran la UNASPU, que haciendo uso de su derecho a votar de manera, digamos, privada, de manera de voto secreto, de votar sus candidatos, que surge de 15 asociaciones que colocaron otros tantos candidatos para que todas las asociaciones lo pudieran votar. Y de esos 15 salieron estos 6 que encabeza Sisto Amaro, que sigue María Elena Lloveras, que sigue Ariel Ferrari, que sigue la compañera Estela Velar y Analía Gugón. Yo siempre digo la luchadora de Juan Lacase, ¿no? Ahí va, la muchacha de Juan Lacase. Ahí está. Muchacha entre nosotros. Entre nosotros. Salió nuestro Homo 60, ¿no? Sí. Con la verdad. Y yo estaba leyendo, y qué bueno es lo que dice, ¿no? Con UNASPU, voz y voto para tus derechos siempre, ¿no? Es eso un poco la frase del año que marca todo esto, ¿no? Sí, claro, es que UNASPU es la organización social
que por excelencia asegura a través de los representantes, del representante y del equipo que integra esa representación, que va al directorio del BPS para tener el derecho a voz y voto en el directorio del BPS de acuerdo a lo que resuelve la organización que agrupa a todos los jubilados y pensionistas del BPS, en este caso el compañero Sistamaro. Por lo tanto, nosotros nos parece que eso da seriedad y tranquilidad al conjunto de los jubilados y los pensionistas, desde el punto de vista de que serán los congresos, son los congresos, la plataforma reivindicativa que allí también está publicada, está diciendo cuáles son las reivindicaciones que van a impulsar esos representantes mandatados por la organización madre que es la ONASPU. Daniel, siempre tú has dicho de que la ONASPU no sale cada 5 años a esa zafra electoral, ¿no? Y uno lo ve en un año de pandemia, donde estuvo muy complicado. Sin embargo, han estado en contacto con las asociaciones en todo el país, se han hecho regionales, vía Zoom, pero se mantuvo ese contacto, ¿no? Se mantuvo eso que es fundamental, ese cordón umbilical que mantiene justamente la esencia de todo esto, ¿no? Sí, efectivamente, ONASPU, más allá de las dificultades que todos sabemos, producto de la pandemia, que nos ha hecho mucho mal, que nos ha herido, que nos ha causado muchos problemas, que un poco esta nueva situación, que hay que tomarla con pinza, con responsabilidad, con cuidado, es decir, no está superada todavía la pandemia, estamos en la vacuna ahora tercera, es necesario seguirse vacunando, es necesario seguir las directivas de las autoridades sanitarias, pero no tenemos que aflojar, porque hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar lo que pasamos. Y las personas mayores han sido particularmente muy afectadas como consecuencia de la pandemia. No solamente por la pandemia en sí, que hubo un momento del proceso de esta crisis sanitaria donde las personas que perdían la vida eran particularmente personas del sector de las personas mayores, sino que además de eso hay que ver que hubieron muchos tratamientos que no se hicieron y que eso afecta, que se va acumulando, a lo cual se agrega, bueno, el aislamiento, la incomunicación, la falta del apoyo moral, de eso que no se puede sustituir con nada, que es el contacto personal, el contacto familiar, claro, con los hijos, con los nietos, con la familia, con los amigos. El encierro nos ha hecho mucho daño y que eso nos ha afectado. Entonces, el hecho de que luego de 2 años que hicimos aquel congreso en el año 19, donde se eligió una nueva dirección y que luego vino el fin de año y cuando se fue a retomar las actividades en el año 20, fue cuando vino el 13 de marzo la pandemia. Bueno, todo este periodo que hemos venido atravesando, es decir, la dirección de ONASPU ha estado presente a la orden y resolviendo y velando por los intereses, por la problemática de las personas mayores, de los jubilados y pensionistas del BPS y de otros sectores también. Y en ese sentido hemos desplegado una importante actividad que nos ha permitido no solamente tratar de defender lo mejor posible la atención de las personas mayores, sino que al mismo tiempo también de decir, miren que acá estamos las personas mayores. Miren que la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones nos está afectando de manera importante. De que eso es muy importante, en particular para los sectores más vulnerables, aquellos que ganan pensiones y jubilaciones mínimas. También los demás sectores pierden, pero está claro que los que más sufren son aquellos que ganan la mínima naturalmente. Es decir, que ONASPU ha estado permanentemente y por encima de todo velando por esa situación.
Entonces, hoy, salir a visitar las asociaciones, reencontrarnos con los compañeros, ir aumentando ese estado de ánimo en un sentido positivo, en reuniones y asambleas en las asociaciones que cada vez son más numerosas y donde cada vez se animan más los compañeros y las compañeras a dar un paso al frente, a tomar en sus manos las banderas de ONASPO en el sentido de la batalla que tenemos por delante, que es la de mantener en manos de ONASPO, de los jubilados y pensionistas, de todas las asociaciones del país, la representación de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS a cargo a la propuesta que realiza ONASPO. Todo esto es posible porque tenemos una organización. Podemos estarnos ahora presentando en esta instancia porque tenemos una organización que ha estado velando de manera permanente durante todos los años, todo el año, todas las horas, todo lo que es necesario para atender la razón misma por la cual surge la ONASPO y surge cada una de las asociaciones que la integran. Por lo tanto, esta situación que ahora de estar trabajando y de estarnos encontrando con los compañeros, visitándolos, escuchándolos, sintiendo transmitiéndole todo lo que tiene que ver con la reforma de la seguridad social, con las reivindicaciones, la inflación, la pérdida de compra de las jubilaciones y pensiones, la operación Milagro, el plan Ibirapitá, lo que tiene que ver con los cuidados, esa herramienta tan importante que tantas veces la hemos explicado, que tiene que ver con los jubilados y los pensionistas, porque tiene que ver con el futuro, con los actuales trabajadores, con aquellos que tienen discapacidades, con aquellos que contraen discapacidad en el trabajo, con aquellos que tienen en sus familias situaciones en las cuales hay personas que no pueden, desarrollarse, vivir su vida de manera autónoma, de manera que puedan resolverse por sí mismos, sino que necesitan ayuda para poder sobrellevar su situación. Bueno, todo eso es que reivindicamos, impulsamos, es la plataforma ONASPO, no resuelta entre uno, dos o tres, resuelta, estudiada una y otra vez, buscando toda la información disponible a nivel nacional e internacional de los organismos internacionales que van llevando un proceso de estudio de cómo son los procesos en el mundo del trabajo, en las personas que dejan de trabajar y que se acogen a los beneficios de la jubilación y la pensión. De todo eso ha surgido la plataforma reivindicativa ONASPO que contiene todos estos temas. Una pausa, Daniel. A la vuelta vamos a hablar del IPC, del índice medio de salario. Hay números y creo que sin duda que está bueno compartir, analizarlos de cara a esto, sin duda, a enero, ¿no? Que si bien todavía falta, estamos ahí, Daniel. Sí, falta. Ya tenemos los números del año de hasta octubre, que nosotros para ir tomando conocimiento, lo último que nos dicen el INE, que el IPC subió 7.79%, que el índice medio de salario, que ha venido aumentando a través de la negociación colectiva, es de 5,26%, estamos en un 1,53% por debajo de lo que ha aumentado el costo de la vida, con lo que agregado a la pérdida que tuvimos en el último ajuste de enero de este año, más la situación inflacionaria que aumenta más en los productos que consume más la mayoría de la gente con ingresos medios y bajos, genera una situación difícil en las actuales situaciones. Hacemos una pausa y hablamos de este tema que sin duda es muy importante, hay mucho más. Estamos en ONASPO TV, recuerden 0800 1071, 0800 1072, las consultas referidas al voto del próximo 28 de noviembre, donde votar. Ya seguimos. 3 cosas que debes saber sobre el coronavirus COVID-19.
Los síntomas principales son goteo nasal, tos seca, fiebre y dificultad para respirar. Si los detectás, consulta al médico a domicilio. Si tenés más de 60 años, sos diabético, hipertenso o tenés una cardiopatía, estás en riesgo de enfermarte más gravemente. Extrema las precauciones. Cumplir con las acciones preventivas y no exponer a los demás es la principal forma de cuidarnos entre todos. Más información en plancoronavirus.uy o por el 0800 19 19. Plan Nacional Coronavirus, Ministerio de Salud Pública. Segunda parte de ONASPO TV, aquí en la red. Daniel, esos números uno los ve así, ¿no? Y para que la gente entienda, ¿no? Claro, es muy difícil cuando hablamos de economía, hablamos de números, dar comas, dar porcentajes. Lo cierto es que esto, Daniel, genera preocupación, ¿no? Porque se ha perdido, poder adquisitivo se sigue perdiendo, y el jubilado, el pensionista, cuando va al mercadito del barrio, la carnicería, ni que hablar de las superficies, sí, nota que todos los días suben los precios, Daniel. Sí, está complicado esta situación. Como decíamos, además aumentan más aquellos productos. Si hablamos de verduras y frutas, aumentan más las que más se consume. Claro. Luego, si hablamos de otros artículos, como puede ser los de carne, todas las carnes han subido, es decir, los distintos tipos de carne. Si hablamos del aceite, ha subido de manera muy importante, y así podemos ver cómo hay un conjunto de servicios y de necesidades que hay que atender que suman una cantidad que complica, que preocupa, de que la diferencia entre la inflación que está por fuera, por encima de la meta propuesta por parte del Poder Ejecutivo, es de 7,79% y el índice medio de salario solamente 5,26%. Esto es preocupante. ONASPO está atenta a esta situación para seguir planteando que es necesario no agudizar digamos, el poder de compra en sentido negativo de las personas en general, pero en particular los que ganan la mínima, ¿no? ONASPO propuso, estuvimos hablando más de una vez del tema, ¿no? Una canasta, ¿no? De repente, o que los productos básicos no sean, no tengan ese aumento que tienen, ¿no? Sí, efectivamente sería muy bienvenido que aquellos artículos de primera necesidad de que fueran, digamos, contenidos a través de que no aumenten como cualquier otra cosa, porque realmente es complicado, porque por un lado se destaca de que la tonelada de carne, y carne de primera, ha aumentado mucho, ¿verdad? Pero resulta que ¿quiénes lo consumen, esa carne que se exporta? Quienes tienen ingresos importantes, ¿no? Que pueden pagarlo sin ningún problema. Pero eso, hacérnoslos pagar a los uruguayos, o por lo menos a todos los uruguayos, es todo un problema, porque es un ajuste sobre precios que no está en relación con los ingresos que se tienen. Eso es una gran dificultad que tenemos con los precios, y admitamos de que a través de medidas que se han dado a conocer, no se ha ajustado el precio de los combustibles según lo que hubiese indicado según la ley de urgente consideración, que se ha dicho de que, bueno, como se ha producido, no sabemos bien cómo, una ganancia extra en ANCAP, ahora da esa ganancia, y bueno, y que por eso se estaría pudiendo no aumentar. Cualquiera comprende que si aumentamos los combustibles, si se hubieran aumentado según lo que establece la ley de urgente consideración en su articulado correspondiente, eso sería mucho más. Porque además se trasladan los precios, ¿no? Quien produce va a pagar más caro. Obvio, digo, esto está sin esa modificación por 2 meses ya de. La idea era que todos los meses se ajustaba. Ahora, hace 2 meses que no se ajusta, y no obstante ello, lo que ha aumentado el costo de la vida. Daniel, dada tu experiencia en todos estos años, tampoco genera alarma, ¿no? Pero
un aumento de enero que no va a ser el que por supuesto todos pensamos, ¿no? Va a haber que pelearla para llegar a un aumento. La van a tener que pelear los trabajadores, ¿no? También, sin duda, fundamental. Pero no va a ser de repente lo que debería ser, ¿no? No, claro. Además digo, porque la idea es que si uno se pone a pensar cómo fue que se llegó a una solución para el ajuste de la jubilación y las pensiones, primero, que no quedara al libre albedrío del gobierno de turno, el ajuste de la jubilación y pensiones. La reforma del 89 estableció un mecanismo que, claro, como todos los mecanismos, si se sigue lo que se está persiguiendo con esa determinación, es una cosa, si no se sigue es otra. Entonces, ¿por qué? Porque el ajuste medio de salario es mínimo, es decir, eso es lo que está obligado el gobierno por la Constitución de la República. Pero un gobierno, si entiende que hay una pandemia y que esa pandemia ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de vida en lo que tiene que ver con lo económico para satisfacer las demandas de alimentación, la demanda de todo lo que se necesita para vivir dignamente para un sector de la población, así como se han tomado otras medidas también paliativas de ciertas situaciones que se han dado producto de la pandemia. Nosotros creemos que el Poder Ejecutivo podría aumentar por encima de ese índice medio de salario a los ingresos más bajos, para que de esa manera no se siga resintiendo el poder de compra de los mismos. ¿Daniel, va a haber canasta este año como el año pasado? Sí, ya es una cosa que está impuesta, que es una conquista, producto del reclamo que, como todos saben, ONASPU viene realizando. ¿Por qué? Porque en el año 79, a través del Acta Institucional número 9, se quitó, en una etapa donde no existían las libertades democráticas, de dictadura, se quitó el 13º sueldo. Y luego, venida la democracia, los jubilados y los pensionistas hemos estado reclamando que se restituyera eso, como parte de la restitución de todos aquellos perjuicios que se le ocasionaron a distintos sectores de la población. Como repuesto a esa, primero se conquistó una canasta que era en víveres, era digamos, no era, luego vino en efectivo y se ha logrado una cifra que se viene ajustando según cada año que se paga en efectivo, en cada año con los saberes del mes de noviembre. Y eso es una ayuda importante para quienes reciben la mínima. Ahora, lo que ONASPU sigue reclamando es que se restablezca plenamente, primero, que es un sueldo más. Claro. Es el 13º sueldo que hay que pagar y que se nos sacó mal a todos los jubilados y pensionistas. La reforma que se sabe de la comisión de expertos, de esta reforma que ha tenido vaivenes, ¿no? Que ha tenido postergaciones, que la ONASPU ha dicho que el tiempo que se le ha dedicado no es el adecuado, que debería ser mucho más. ¿Qué se le puede decir a la gente, Daniel? ¿Qué se puede esperar de aquí en más? De salir esta reforma, ¿se hipoteca mucho a futuro, las futuras generaciones? Bueno, lo primero que hay que establecer es que efectivamente ONASPU tenía razón, los hechos están demostrando. El tiempo no es suficiente. ¿Por qué? Porque si bien en la primera etapa, en la cual se hizo un diagnóstico de lo que había pasado con la seguridad social desde la reforma del 95 a la fecha, allí se hizo una reforma donde ONASPU presentó en instancia de discusión de la LUC su posición respecto a cómo tenía que ser no solamente el contenido y en qué tenía que basarse la reforma, sino que también en la forma, en los tiempos que era necesario hacer. Y nosotros siempre dijimos una cosa, si los oyentes y los televidentes recuerdan,
de que éramos partidarios de reformarla, pero que había que reformarla sin urgencia, que había que disponer de los tiempos que fueran necesarios. ¿Por qué? Porque la reforma del sistema de seguridad social es algo muy serio que hay que hacerlo de manera sistemática, permanente, y vigilando, mirando cuál es el desarrollo de la realidad, el mundo del trabajo, la mayor expectativa de vida, las nuevas necesidades que tienen las personas con esa mayor expectativa de vida de recibir determinadas condiciones para llevar adelante una vida digna. Es decir, hay que estar permanentemente a hacer un seguimiento con datos, con información, qué pasa con este sector de la población, qué pasa con este otro. Es decir, monitoreando permanentemente el desarrollo de la realidad, que siempre es mucho más rica que toda previsión que se pueda realizar. Es decir, nosotros hemos puesto como NASPU esa situación, que no entendíamos. Y segundo, dijimos, hay que reformarla, no es urgente. Tenemos un sistema de seguridad social fuerte, que tiene en el BPS un gran instrumento que quedó demostrado su valía en el desarrollo de la pandemia, claro. Y que por lo tanto eso debía seguirse fortaleciendo. Y luego se hizo el diagnóstico de la realidad, qué había pasado con las AFAP, dónde había ido los dineros, qué había pasado con quién tenía que pagar las pensiones, las jubilaciones que se procesan a través del sistema AFAP, es decir, del ahorro individual, que ONASPU no está de acuerdo con eso, nunca estuvo de acuerdo, pero bueno, es una realidad. Bueno, ¿qué había pasado? Pasó de que las AFAP se deslindaron, se lavaron las manos en cuanto a pagar las jubilaciones que ellas mismas, a través del mecanismo de AFAP, generaban. Segundo, se le dijo a la gente de que iba a recibir 2 jubilaciones. Y resulta que la segunda jubilación, la que da la AFAP, es de 7.000 pesos de promedio. La prueba está que con la ley de los cincuentones, una gran proporción de esos compañeros y compañeras que fueron afectadas por el sistema AFAP, se volvieron, mediante un mecanismo legal que se votó, volvieron al BPS, lo cual es demostrativo de que aquella solución de las 2 jubilaciones no funcionó. Esa es la realidad. Segundo, que es mucha plata que se lleva en la AFAP, que se extrae del sistema solidario e intergeneracional, que luego se legisla y se dice, bueno, para tal actividad se le va a rebajar los aportes o no va a aportar más. Bueno, si es una necesidad, nosotros entendemos que hay que salvaguardar los puestos de trabajo, las empresas, más las miles y miles de empresas pequeñas que tenemos en Uruguay, etcétera, etcétera. Pero que hay que decir de dónde se va a sacar el dinero que se está extrayendo de la seguridad social. Entonces, todos esos aspectos nosotros no lo hemos planteado y no fue recogido en esa primera etapa de la comisión de expertos, en el sentido de incorporar alguna de nuestras propuestas, ni una sola de las propuestas que realizamos, un extenso documento analítico de tema por tema, se tuvo en cuenta ninguna de las propuestas. Entonces, ¿qué diálogo estamos hablando? ¿No? Segundo, se pasa a la otra etapa, la etapa de las propuestas, que claro, es muy difícil llevar propuestas cuando en realidad la votación del diagnóstico, ese que yo mencionaba, fue de 9 a 6. Es decir, una votación que solamente la votó los representantes del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, ya partimos de un diagnóstico que estaba lejos de ser satisfactorio. Pero resulta que después, cuando entramos en esa segunda situación, a diferencia de lo que ocurrió en la primera, no hubo un diálogo con la participación del 100% de la comisión, no. Los 9 representantes del Poder Ejecutivo suspendieron la realización de las sesiones por casi 3 meses, elaboraron un documento de más de 100 páginas
y luego lo trajeron, lo presentaron con sus conclusiones sin que hubiera habido un debate, una consideración. Y luego nos invitan a participar, a la UNASPO nos invitan, cosa que agradecemos que se nos tenga en cuenta para concurrir, y nosotros decimos, ya presentamos en oportunidad de la discusión de cómo se iba a hacer la discusión a través de la ley de urgente consideración. Si luego, cuando se constituyó la comisión de expertos, concurrimos una delegación presencialmente, dejamos un segundo documento donde planteamos nuestra visión, tanto de lo que era el diagnóstico como de las propuestas que había que llevar adelante, y que además teníamos permanentemente nuestro representante, el economista Gabriel Regalado, que allí estuvimos, que allí tenemos nuestro representante. Entonces, ¿qué más vamos a agregar cuando lo que se trae es un paquete resuelto de manera de un solo sector, digamos, del sector del gobierno, sin tener en cuenta lo otro? Con un tiempo que además es un tiempo muy menor, muy imposible de poder volver a replantear cosas, porque ¿y cómo nosotros hacemos para que luego que lo resolvimos en Congreso, en regional, en la dirección de UNASPO, como cuando viene todo un paquetón de propuestas, cómo hacemos en esta situación para hacer un proceso en 10 días? Es materialmente imposible. Por eso es que presentamos una carta explicando esta situación, por lo tanto no íbamos a comparecer una vez más en esa instancia. Entonces, porque además hay que decir otra cosa, que los propios integrantes de la mayoría de la comisión dicen que ellos no representan a los partidos políticos ni al gobierno, que eso es la opinión de ellos. Entonces, eso va a ir al gobierno, el gobierno tomará o no total o parcialmente esas propuestas. Entonces, nos parece que lejos de ser el diálogo con los tiempos necesarios que se necesitan para una cuestión tan importante como es esta, el que se iba a disponer para de manera seria y responsable de nuestra parte poder llevar a la consulta en la actual situación al conjunto de los jubilados y pensionistas de UNASPO. Está bien. Antes de irnos, decirle a la gente que ya está. Esta es la lista 1, la que hay que votar el 28 de noviembre. El 28 de noviembre, UNASPO llama a votar a todos los jubilados y pensionistas del BPS, la lista 1, la lista de don Luis Alberto Colotuso, de Gesa Estari, del maestro Fernández, de Sisto Maro y de tantos compañeras y compañeros que han estado siempre en el proceso que ha permitido que los representantes del directorio del BPS sean, a través de la lista 1, los compañeros y compañeras que propone la UNASPO. Gracias, Daniel. Por favor. Nos encontramos en 7 días para compartir a través de la red ONASPO TV. Que pasen bien.